Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es el Tribunal de la Tarde. Ya tenemos con nosotros a Xiomara Guante. La profesora Xiomara Guante es la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. A propósito de este tema del inicio virtual, no virtual, presencial, semipresencial, no presencial del año escolar. Buenas tardes, profesora, un placer tenerla aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, muchachos. Gracias por la oportunidad que nos dan de participar en su importante espacio. Muchas gracias. Quisiéramos de entrada que usted nos dé un briefing de cómo van las conversaciones de la ADP con las autoridades educativas de la República Dominicana, especialmente con las autoridades que van a asumir el control de educación a partir del próximo 16 de agosto. Bueno, yo pienso que el país fue testigo en los días recién pasados de la visita que girara a esta sede nacional de la Asociación Dominicana de Profesores el recién designado ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar. Estuvo aquí en nuestra sede y vino a dialogar con la ADP en el marco de algunas consultas que ha estado haciendo con sectores interesados en el tema y con sectores involucrados directamente como actores fundamentales, como es el caso de la ADP, en el tema que tiene que ver con el inicio del año escolar. Vimos ese tema, conversamos ese tema con él, le entregamos algunas sugerencias y propuestas del gremio y además vimos temas pendientes sobre la mesa que tiene la Asociación Dominicana de Profesores con el Ministerio de Educación. Básicamente, estos dos puntos vimos. Profesora, dentro de los planteamientos esbozados por la ADP a las futuras autoridades de educación y a las actuales que aún dirigen el proceso educativo en el país, ¿está la posición de ustedes sobre la modalidad del próximo año escolar? Es decir, presencial, semipresencial o virtual. ¿Cuál es la posición de la ADP? Sí, bueno, verbalmente en el documento que le entregamos le hicimos 3 observaciones básicas. La primera, entendiendo que hemos perdido un tiempo considerable, importante, un tiempo que debieron haber aprovechado las autoridades actuales para que viéramos cómo íbamos a iniciar el próximo año. En ese sentido, no estamos en condiciones de iniciar en agosto. Le hicimos este planteamiento porque solamente pudiésemos estar hablando de iniciar en agosto si el año iniciara de manera presencial, pero no es posible. Entonces, ahí le hablamos del seguimiento que le hemos dado de cerca al avance que ha tenido la pandemia en nuestro país y nos parece que no es posible de ninguna manera hablar de inicio de un año escolar de manera presencial ni semipresencial. Entonces, planteadas estas dos sugerencias, inmediatamente pasamos a sugerirle cómo lo visualiza la ADP. Entonces nosotros hemos hablado, y así se lo hicimos constar en el documento que le entregamos, de una educación a distancia que contemple distintos elementos, la virtualidad y que contemple la radio y la televisión, que de la radio hay que puntualizar que nosotros en nuestro país tenemos una experiencia con resultados tangibles, probados, que son los resultados de las escuelas radiofónicas de Radio Santa María. De manera que solo habría que darle forma, que esto está contemplado para un nivel de educación y que podamos adecuarlo, adaptarlo, que pueda ser valioso, pueda valer para todos los niveles de la enseñanza de la educación de la República Dominicana. Nosotros le planteamos en el tema de la virtualidad que tiene que mediar un proceso para que se seleccionen las plataformas, un proceso para formación de los docentes, porque tienen que poder optimizar el tiempo utilizando las plataformas, porque tienen que poder adentrarse, familiarizarse, digamos, con las plataformas que se van a usar, porque ya impartieron docencia de manera virtual, los maestros y las maestras, pero lo hicieron a través del WhatsApp y ese no es lo que se quiere ahora. Ahora queremos una plataforma interactiva, una plataforma dinámica que permita ese intercambio entre docente y estudiante. Eso por un lado. La formación también que tiene que mediar para padres, madres, tutores,
Y también hay que ver el tema del currículum. Sabemos que la malla curricular tiene que ser vista a fondo, porque si vamos a iniciar tarde, como obviamente vamos a iniciar unos meses tarde, no vamos a tener el tiempo para impartir todos los contenidos de la currícula vigente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, segmentar y ver cuáles son los contenidos imprescindibles y entonces, en base a estos, preparar todo lo que son los programas y además ver qué vamos a dar a través de la virtualidad, qué vamos a impartir a través de la radio y qué vamos a impartir a través de la televisión. Profesora, ¿alguna experiencia internacional, discúlpame Ernesto, alguna experiencia internacional del año escolar que podamos, diríamos, que podamos extrapolar a nuestro país? ¿Alguna experiencia exitosa de cómo se va desarrollando el año escolar en medio de esta crisis sanitaria? Bueno, miren, solo agregar un poquito de lo que hablamos ahora mismo, que tiene que ver con las sugerencias que hizo la ADP, y es de que para que podamos resolver el tema de aquellos estudiantes que no tuvieron conectividad al internet, que no lo tienen, que no es posible que el internet no llegue a sus comunidades o que sus padres, sus familias no pueden pagar un internet, el Estado debe abocarse a hacer acuerdos con las compañías de telecomunicaciones para que puedan colocar puntos de internet que operen en un horario de labor docente, y entonces en ese sentido podamos intervenir para que esos estudiantes no se priven del derecho a la educación. Igual con los aparatos electrónicos, los dispositivos electrónicos, que hubo un retraso significativo en el programa República Digital en materia de entregar los dispositivos a los estudiantes, que bueno, hay que ponerse al día con ese tema porque obligatoriamente lo van a necesitar para poder tener conectividad. Y miren, no es necesario que vayamos a buscar experiencias internacionales. Nosotros aquí en el propio territorio nacional, en el pasado reciente, cuando fuimos llamados a confinamiento, tenemos experiencias muy interesantes y muy cerca. Le puedo poner como ejemplo el Politécnico Fabio Amable Mota, que está en la zona oriental de Santo Domingo, en Santo Domingo Este, impartió docencia vía virtual, vía plataforma, no vía WhatsApp, y además participaron padres, madres y amigos y tutores de la escuela en este proceso. Mantuvieron una vía de comunicación permanente, orientando a los padres inclusive de cómo iba avanzando el proceso en cada momento, cómo iba el contenido, semana tras semana. También el municipio de Jaina hizo lo propio. Los docentes, sobre todo los de politécnicos de Jaina, no hubo un politécnico del municipio de Jaina que dejara de impartir docencia. Utilizaron una plataforma, la plataforma Google Classroom, y a través de esta plataforma mantuvieron a los estudiantes impartiéndole la docencia de manera interactiva y además manteniendo al tanto a los padres de todo lo que estaba ocurriendo con sus hijos e hijas. De manera que no es necesario que visualicemos experiencias de fuera. Aquí la hemos tenido y nos parece que eso solamente debemos plantearnos y planificar, ampliar este tipo de iniciativa, que es lo que manda el momento por el tema sanitario grave que vive la nación dominicana. Profesora, retornando a esas sugerencias y a esas propuestas que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores, yo como padre tengo una inquietud muy particular y me gustaría saber si esto ha sido contemplado dentro de esas propuestas. Y es lo siguiente: tenemos un niño, mi esposa Jessica y yo, de 7 años. Resulta que durante la pandemia tuvimos que de 8 de la mañana a 12 del mediodía estar junto a él, 7 años, primer grado, tenía 6 años, yo 7, primer grado, y teníamos que estar junto a él en las herramientas tecnológicas que se utilizaron con las clases a distancia. Resulta que ahora estamos ambos trabajando. Entonces, no pudiéramos hacer algo parecido a eso. No pudiéramos atender a un niño que ahora va a segundo grado, que no tiene la autonomía suficiente para él mismo utilizar dichas herramientas,
no pudiéramos estar presentes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Se ha contemplado algún mecanismo en donde haya flexibilidad de la hora, del horario, en donde haya flexibilidad también con los niñitos más pequeños y que tienen menos posibilidades de acceder de manera autónoma a estas herramientas? Mira, cuando el Ministerio de Educación, porque en definitiva la Asociación Dominicana de Profesores hace propuestas, siempre las hace, ¿verdad? Ahora, la decisión en tanto es el organismo que tiene que ver con decidir y definir las políticas públicas, y esto sería ya una política que se implementaría fruto de la situación de salud sanitaria que vive el país. Entonces, el ministerio tiene que definir qué mecanismo utilizará. Cuando el ministerio defina qué mecanismo utiliza, entonces nosotros tenemos las opciones que presentarles para eso que tú planteas. Tenemos opciones que presentarle para aquellos estudiantes que son más grandes y que obviamente, como bien tú lo dices, ya no hay cuarentena. Los padres y madres están trabajando en la calle. Entonces nosotros tenemos propuestas que hacer al ministerio si asume posiciones que han sido no solo de la ADP, sino de otras, algunas otras de las instituciones que ellos han consultado. Si asumiesen estas propuestas, nosotros estaríamos entonces complementándolas con sugerencias muy puntuales que tienen que ver con esa parte de estudiantes más grandes, cómo lo estaríamos manteniendo frente a su computador, frente al televisor, atendiendo a la radio, y los niños y niñas más pequeños que los padres tienen que trabajar. Ciertamente tenemos propuestas, pero nos gustaría esperar a ver cuál es la decisión final que adopta el Ministerio de Educación. Pero no te preocupes, que hay propuestas. Las hay. Ok, gracias. Profesora, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, hermano. Con relación a los colegios privados, no sé si en el momentito en el que perdí la conexión trataron el tema, pues me lo dicen. Estos han seguido funcionando en lo que tiene que ver con sus exigencias económicas a los padres, la inscripción, reinscripción, como si no estuviésemos en medio de esta pandemia. No se ha presentado de parte de ellos ningún tipo de facilidad para con los padres de los estudiantes. La ADP ha tratado este tema en busca de un bajadero, de algún tipo de flexibilización que vaya acorde con la realidad económica que viven los padres en el día de hoy, que vivimos los padres en medio de esta pandemia respecto a los colegios y los costos. Mira, tú sabes que esa es una situación que se nos pregunta mucho, los padres mismos nos abordan, nos escriben, personas que ni siquiera conocemos, y muy bien, nos sentimos bien con eso porque eso indica que piensan que podemos aportar a una situación. Miren, el tema de los colegios siempre lo hemos planteado. Los colegios tienen que sentarse porque la ADP hace sugerencias con el tema de los colegios, pero hay que recordar que es el sindicato que agrupa a los profesores de la educación pública dominicana, es un sindicato, el sindicato de los maestros de la educación pública. Entonces nosotros como sindicato no podemos darle una receta a los colegios privados. Ahora, le hemos sugerido de distintas maneras que es bueno que se sienten con los padres, porque este es un problema país, este es un problema que nadie lo salió a buscar, nos llegó, y es una situación que como país tenemos que resolverlo de la mejor manera, sin que salga perjudicado ninguno de los sectores, pero de ninguna manera podemos perjudicar a los estudiantes, de ninguna manera, y hay que alivianar un poco la carga de los padres de familia. Y yo quisiera, si en algún momento la Asociación de Colegios Privados me pidiera una opinión, les diría que deberían sentarse para buscar una salida que no force, que no perjudique ni al colegio ni a las familias, y se puede buscar un término medio. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque cuando estemos todos en igualdad de condiciones, entonces se estarían un poco empujando a los estudiantes que ya tienen matriculados, que tienen un público cautivo que opta por la educación privada, entonces estarían empujándolos. Entonces lo que nosotros les sugerimos es que traten de negociar esto con los padres de una manera salomónica que no perjudique a las familias, sobre todo. Profesora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente en la República Dominicana
La educación privada es como una isla independiente, como una isla aparte, así es, que no tiene un control por parte de las autoridades educativas estatales. O sea, aquí un colegio, por poner una cosa, vamos a empezar donde el sistema educativo tiene un problema de inicio. O sea, sí. a usted le dicen, el inicio de clase es el 24 de agosto, pero caramba, entonces los colegios privados cobran por 4 días de clase, cobran el mes completo. O sea, ¿por qué no iniciar el día 1 o el 30? Entonces, por ahí iniciamos mal. Y en cuanto a la inquietud de Eduardo, la vivimos todos los padres dominicanos, porque es el dolor de cabeza nuestro, y no hay forma de que desde el aparato estatal, desde las autoridades estatales de educación, controlen a esa independencia que tienen los colegios privados. Pero bueno, la inquietud mía es la siguiente, doctora. ¿Qué va a pasar, profesora? ¿Qué va a pasar? Porque independientemente de la inversión que dice el Estado que ha hecho en República Digital, que supera los 25,000 millones de pesos, ¿qué va a pasar con esos estudiantes, tanto del sector público como del sector privado, que no tienen herramientas tecnológicas como computadoras, etcétera, etcétera, ni tampoco internet en su casa para recibir la docencia virtual? Bueno, las autoridades entrantes necesariamente saben que van a tener que asumir ese retraso que hubo con las autoridades que todavía están, las actuales. Ese retraso, fíjate que República Digital se planteó en su propia meta que a enero del 2020 tendrían unos 950,000 estudiantes que le iban a haber entregado laptop o netbook, cualquier instrumento de estos dispositivos electrónicos. Sin embargo, a marzo de este 2020, solo el 30% de esos 950,000 habían recibido esos aparatos. Y lo hicieron para la campaña. Bueno, mira, no quería decir eso, pero yo te quiero decir que yo me sorprendí después que los maestros tuvieron un esfuerzo terrible para impartir docencia vía el WhatsApp y un porcentaje importante de estudiantes se quedó sin poder recibir esta docencia. Tanto así que no se pudo contemplar para fines de calificación. Entonces luego veo que finalizando el año y en medio de unas elecciones, entonces están haciendo entrega de aparatos a la carrera, que tú no sabes ni cómo lo estaban haciendo, ni si estaban duplicando los aparatos. O sea, tú no lo sabes, a uno no le consta. Incluso, perdóname, profesora, incluso con un programa o con una aplicación dentro de la misma laptop del candidato presidencial del PLD. Que se pudo confirmar eso, o sea, nosotros lo denunciamos. Entonces, todo eso fue una cosa muy fuerte y nosotros hemos dicho que es una condición sine qua non para que el año escolar inicie. Si vamos a asumir la virtualidad, que es lo que manda ahora la educación a distancia con todas sus modalidades, las autoridades entrantes tienen tremendo desafío, tremendo reto, que es dotar al estudiantado de esos dispositivos electrónicos. Eso es obligatorio, porque si no, entonces estaríamos, ustedes lo saben, profundizando una brecha terrible que existe ahora, y esto entonces contribuiría a ampliarla aún más. Y con relación a los colegios privados, le quiero solamente puntualizar algo. Cuando el Ministerio de Educación, que el ADP lo ha dicho hasta la saciedad, asuma su rol de gestor de todo el sistema educativo en su conjunto, del público y del privado, se va a acabar eso inclusive de que el año escolar comienza en una fecha para los públicos y en otra fecha para los privados. El ministerio dice que inicia el 24, un día cualquiera, inicia por ejemplo el 30 de septiembre, pónganle, y los colegios comienzan antes para cobrar el mes completo. Entonces, claro, si ese rector es el ministerio y dice no, es el 30 para todo el mundo, tendrá que ser el 30 para todo el mundo. Pero maestra, es que el ministerio le corresponde hacer eso. Maestra, de manera breve, porque se nos agota el tiempo, no puedo perder la oportunidad de conversar con usted y hacerle esta pregunta. ¿Qué va a pasar con la metodología de los concursos que permiten el acceso de los maestros al sistema, que apoyamos porque han democratizado
el acceso a los maestros al sistema, es decir, para que lo puedan nombrar, ya no tienen que andar detrás de un político, pero algo está pasando con la metodología, con el contenido, porque no es posible que de 100 maestros, 30, 25, un examen, no puedan aprobar el examen que le permite o los exámenes accesar al sistema. ¿Qué está pensando la ADP en esa dirección? Bueno, que se cumpla la ley. Y el tema del concurso no es un tema de la ADP, es un tema que está contemplado en la Ley General de Educación y en el Estatuto del Docente. El ingreso a la carrera es por concurso y el ascenso a la carrera, en la carrera, también es por concurso. ¿Qué nosotros prometemos a los docentes que ya están graduados y están esperando en el banco? Bueno, le prometemos que los concursos, como bien tú lo has traído, serían concursos que se tienen que realizar de manera transparente. ¿Qué ha ocurrido? Dos cosas que han sido muy nocivas, digamos, para el sistema educativo y para estos docentes que aspiran a entrar. Primero, que se inventaron desde el año 2016 unos contratos y comenzaron con contratos a granel y prácticamente eliminaron el concurso. Esos contratos que son dañinos, que le pagan muy poco dinero a los compañeros, que no tienen seguro médico ni nada de eso. Miren, eso nosotros tenemos que buscarle un camino, una salida a ese tema de los contratos, porque eso es nocivo, repetimos. Y lo segundo es que hasta que no hay que establecer que el concurso, que es lo que manda el estatuto docente, sea un concurso transparente, porque como bien tú lo planteas, no es posible que se examinan 100 personas y 5 se queman, porque siempre ha habido concurso y nunca había pasado lo que ocurrió el año pasado con ese tema. Profesora, una pregunta. En mi caso considero, disculpa Julio Alberto, el problema está estamos finalizando, Eduardo. Cuando usted habla de transparencia, entonces lo que yo entiendo es que los concursos están manipulando. Nosotros lo denunciamos el año pasado. Claro, el concurso que se realizó en agosto, la ADP de manera responsable, por eso rompimos unas conversaciones con el Ministerio de Educación, porque le pudimos probar que fue violentado hasta el propio sistema de calificación que ellos mismos impusieron en las reglas del juego, fueron todas violentadas en el marco de ese concurso de agosto. Profesora, no sé si trató finalmente no sé si trató este tema con el ministro de Educación designado, pero ¿podrá el gobierno entrante mantener el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria en medio de esta crisis económica? No sé si se trató ese tema con el ministro designado. Bueno, no tenemos que tratarlo porque eso también es de ley. Y hubo una gran lucha social para lograr este 4% que se comenzara a implementar a pesar de estar en la ley desde el año 1997. Y me parece que en las nuevas autoridades hay la intención de que eso no se toca, el 4% no se puede tocar. Claro, cuando ustedes oyen instituciones diciendo que sufrirá una reducción, no es en el porcentaje. Recordemos que ese 4 es un porcentaje del Producto Bruto Interno del país. Si frente a la situación económica que vive el país fruto de la pandemia, el PIB reduce, entonces obviamente cada porcentaje del PIB va a reducirse, será menor. Ahora, el 4% del Producto Bruto Interno, cantidad cualquiera que sea, tiene que asignarse cada año a educación, porque eso es lo que manda la ley, y lo luchamos además en el 2011. Y eso no se negocia. Muchas gracias, profesora Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Muy interesante y edificante la entrevista. Así es, muchas gracias por acceder a nuestra entrevista en este Tribunal de la Tarde. Nosotros vamos a la pausa, al retorno, Cristian Rojas, Cristian Sport nos estará dando un briefing de lo que está aconteciendo en el mundo deportivo aquí en el Tribunal Deportivo, el Tribunal de la Tarde.